Reyes capítulo 18, versículo 30. ¿Están ahí? Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, cada una representaba cada una de la tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Aquí en este pasaje nos está hablando cuando hubo una sequía muy grande en la tierra. Había una lucha entre el bien y el mal, entre un profeta de Dios y los profetas de Baal. Y querían demostrar quién era Dios. Entonces Elías le dijo: bueno, veámonos en tal parte, vamos a hacer una cosa. Vamos a ofrecer, vamos a colocar leña, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y dice que los profetas de Baal empezaron y hicieron sus ritos y todas las cosas que ellos creían que podían hacer para que Baal enviara fuego. Y dice que al último se cansaron de gritar y no tenían fuerzas y no pasó nada. Elías les dijo: córranse de acá, ahora me toca a mí. Y llega Elías y le dice al pueblo: vengan para acá. Entonces todo el pueblo se juntó. Y dice: así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Hoy Dios te está llamando a reparar. La prédica de hoy se llama Cambiando mi nación. Cambiando mi nación. Dios hoy te está llamando a reparar, a ser un Elías que tiene que empezar a reparar el altar. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Dice la palabra que él también pidió agua en un tiempo de sequía para restaurar el altar. Si tú quieres restaurar el altar, tienes que esforzarte. Tienes que dar algo más allá. Si tú quieres restaurar el altar, tienes que dar algo que aún te cueste hasta la misma muerte. Él gastó el agua que no tenía el pueblo. Estaba arriesgándose aún a que el pueblo lo matara. Yo no sé hasta dónde tú y yo vamos a ir con tal de restaurar el altar que Dios quiere que restauremos. Y hoy quiero compartirles acerca de, en la Biblia, altar significa comunión con Dios. Esa era la razón del altar. Era cuando la persona tenía comunión con Dios. Y hoy quiero nombrarte una serie de significados que podemos tener para altar. Y quiero hacer énfasis en el altar familiar. ¿El altar familiar qué es? Es una reunión familiar en donde se adora a Dios, donde me reúno con mi familia
para adorar a Dios, para compartir la palabra, para orar por de pronto necesidades que tenga la familia. Eso es un altar familiar. ¿Y por qué se tiene que hacer un altar familiar? ¿O por qué se debe hacer? ¿Ustedes sabían que la mejor educación cuál es? ¿La del colegio Más Play? ¿No? ¿O de la Universidad de los Andes? No. La mejor educación es la que está en casa. Esa es la mejor educación. La que tú recibes o tú das en casa. Esa es la mejor educación. Entonces, esa es una razón por la que tenemos que hacer altar familiar. Porque estamos impartiendo la mejor educación para nuestros hijos. Otra razón, los padres conocen mejor a sus hijos. Cuando yo tengo tiempo de compartir con mis hijos en la casa y los conozco muy bien. Otra razón, ¿saben por qué es? Hoy en día que hablan tanto que de política, que el uno, el otro, que suba este, que baje el otro, que aquí. Una razón por la que tenemos que hacer altar familiar es porque la familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Si no hay familias, la sociedad se destruye, se pierde. Y otra razón o responsabilidad es para el padre, y le quiero hablar aquí directamente a los hombres. Hombre, tú estás destinado por Dios para ser el sacerdote de tu hogar. Dios te ha destinado a ti para que seas ese sacerdote del hogar. Tú eres la persona que tiene que dirigir ese altar. Eres tú, Aarón. No quiero que se sientan las mujeres, no soy machista, pero es responsabilidad de nosotros los hombres, porque hoy en día el hombre se ha zafado muchas responsabilidades que le corresponden a él. Y si tú de pronto no tienes esposo, tu esposo murió, pues Dios es tu esposo y Él te dará para que tú también le des a tu hijo, mujer, o a tus hijos. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que Él ha destinado y eso es lo que Él quiere. Y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace un altar familiar? Lo primero, tienes que escoger el tiempo indicado en el que esté toda tu familia. Porque alguno dirá, no, pues yo voy a hacer el altar familiar a las 3 de la mañana. ¿Ustedes creen que la familia va a querer hacer altar familiar a las 3 de la mañana? No. ¿Y cómo van a ver el altar familiar? Uy, no, qué pereza. Lo van a ver como lo más aburrido. Tienen que hacer una apertura agradable, algo divertido. Si tienen hijos, no vayan a ser tan cerrados de la cabeza y hacer algo doctrinal ahí. No, miren, yo tengo 2 hijos, uno de 5 y el otro va a cumplir ahorita en marzo 3. ¿Y saben cómo muchas veces me ha tocado hacer el altar familiar? Vamos a jugar adivinanzas. Entonces muchas veces actuamos como personajes de la Biblia, como animalitos. Y a Pablo le fascina actuar como animales. Listo, ahora me toca a mí. Entonces él va ahí y hace por ahí como un animal. Y escoge unos animales que son súper difíciles. También algo que tiene que tener un altar familiar es alabanza y adoración. Alabanza y adoración. ¿Y saben cómo me ha tocado con mis hijos? Listo, colocamos el computador, eso sí le subimos todo el volumen, lo que da.
Me ha tocado apagar las luces del apartamento. Les compré 2 como linternitas de bicicleta y esas hacen así. Entonces ellos son felices viendo pues las lucecitas, les llama la atención, pero al mismo tiempo estamos cultivando en ellos la alabanza y la adoración. Entonces ellos ya empiezan y Pablo le dice, yo, mira, y entonces empieza a saltar y mueve la linternita y todo, pero les vamos inculcando lo importante que es alabar a Dios. Y me ha pasado o he escuchado que, por ejemplo, alguien una vez le dijo a Pablo, ven, escuchemos esta canción. Y él, no, mejor escuchemos. ¿Ustedes saben por qué se cantó hoy la canción la del río de Dios? ¿Saben por qué se cantó esa canción? Pablo llegó y me dijo, uy papi, me gusta mucho esa canción del río de Dios. Entonces le dije, pues llama al tío y le dices, tío, ¿puedes tocar ese día la del río de Dios? Y la tocamos. Bueno, la tocaron porque yo no sé nada de música. ¿A qué voy con esto? Que así el mundo quiera penetrar ahí en tus hijos van a crecer con seguridad, con identidad en Dios. Así pase lo que pase, tus hijos van a permanecer firmes. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño cuando fuere viejo. Entonces no sería niño. Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo se va a apartar del Señor. No, dice, no se apartará de Él. No se apartará de Él por encima de cualquier cosa. No se va a apartar de Él. Por eso es que es tan importante tener un altar familiar. Tú tienes que compartir la palabra de Dios. En mi caso me toca compartir historias de la Biblia. Hay veces vemos un video, ¿sí? Hay veces se ve un video en el celular. Pero tengo que compartirles a ellos. Tengo que inyectarles la palabra. Porque es que la palabra es la única que me da la garantía de que ellos van a permanecer firmes en los caminos de Dios. Otra importante, papás. Ora por tu familia. Ora por tus hijos. Ora por tu esposa. Bendícelos. Bendícelos. ¿Ustedes sabían que los judíos toman un día de la semana, hacen una reunión ellos ahí en familia, y el papá siempre empieza a bendecir a sus hijos? Los empieza a bendecir, empieza a impartir bendición sobre ellos, sobre su esposa, empieza a impartir bendición y bendición. Lo he dicho muchas veces, la mayor bendición es la que nosotros como padres podemos impartir en nuestros hijos. Muchas veces nos quedamos esperando la bendición de un pastor, de un profeta, pero yo te digo, si tú eres padre, tú eres el mayor y el mejor agente para poder bendecir a tus hijos. Dígale al que tiene al lado, voy a bendecir a mis hijos y a mi pareja. ¿Qué no se debe hacer en un altar familiar? Lo primero, estar de mal humor. Si usted va a hacer un altar familiar, no esté ahí bravo, de mal genio, porque ¿qué es lo que le va a transmitir a su familia? Lo peor. Y entonces ellos van a decir, uy no, si así es con Dios, ¿cómo será sin Dios? Otra cosa, no los regañe ahí a sus hijos. Hay tiempo para todo, pero cuando usted esté haciendo el altar familiar, no regañe a sus hijos. Porque entonces el día de mañana, si usted siempre lo regaña, usted le dice, hijo, altar familiar. El chino, ¿qué piensa de primeras? Me va a regañar. Me va a regañar. Otra, es un tiempo para compartir con Dios, no para señalar defectos. Porque entonces no tenemos altar familiar.
Ay, mi amor, pero es que tú no hiciste esto. Ay, pero es que esa comida tan fea. Ay, pero es que no sé qué. Ay, pero ¿por qué no hizo las tareas? Y entonces, no es un tiempo para señalar defectos. Hay un escritor que se llama Matthew Henry, que él hizo un comentario bíblico. Un comentario bíblico que es, coge la Biblia y empieza como a profundizar en ella y ampliar pues todos los conceptos de la Biblia. Yo tengo un libro de esos, es como así de gordo, como así de grande, es grande. Y estaba leyendo que Matthew Henry, él comenzó a hacer ese estudio de la Biblia gracias a que su papá, Philip Henry, hacía algo. Dice que su padre todos los días los reunía en la mañana y en la noche y les compartía la palabra de Dios. Todos los días, en la mañana y en la noche, les compartía la palabra de Dios. Dicen que este señor Philip era un padre ejemplar. Y en medio de eso también adoraban a Dios, y él les decía, quiero que adoren con todas sus fuerzas. No importa si los escuchen los vecinos, antes mejor. Y decían, ¿y por qué que no escuchen los vecinos? Para que sepan que ustedes no se avergüenzan de Cristo. Para que sepan que ustedes aman a Dios con todo su corazón y no se avergüenzan de Él. Este hombre hizo este comentario bíblico a raíz de eso, de que su papá desde temprana edad le inculcó la importancia que tenía la palabra de Dios, de día y de noche, todos los días. De pronto tú estás diciendo, uy, no, ¿cómo así me toca hacer eso todos los días? No, pero sí por lo menos hágalo una vez a la semana. Destine un día específico para eso. Y llueva, truene, relampaguee, lo que sea. Lo siento, ese es el día que yo tengo para mi familia. ¿Qué me programaron? No, ese día no puedo. Tengo el día para mi familia. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. No hay otro Dios para nosotros. Y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dígale al que tiene al lado lo que sigue. Debes comprometerte. Dígale, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y viene lo mejor. Repíteselos a tus hijos una vez nomás. ¿Sí? No. Una y otra vez. ¿Que se lo repitan a quién? A tus hijos. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Les digo, ¿cuántas veces le hablamos a nuestros hijos en el día acerca de la palabra de Dios? ¿Lo hacemos continuamente? ¿O lo que más les hablamos es regaños y ya? Y de pronto muchas veces, ¿cómo te fue hoy, hijo? Ya. ¿Pero le estamos hablando la palabra de Dios a nuestros hijos? A mí por lo menos no me la hablaron cuando pequeño. Yo digo, si de pronto me hubieran hablado cuando pequeño, estaría también acá. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. O sea, es algo que tiene que ser continuo. No solo el día del altar.
Se la tienes que repetir una y otra vez. Los niños son esponjas. Los niños son esponjitas que reciben todo lo que tú les des, bueno o malo, lo reciben. Entonces tú tienes que aprovechar y darle todo lo bueno que hay de Dios para ellos. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. O sea, memorízatela. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. ¿Saben uno cómo conquista algo que uno no edificó? Haciendo altar familiar. Muchos están aquí y no han visto respuesta de Dios en muchas cosas. Y les quiero decir hoy, ¿saben por qué no la han visto? Porque no se han tomado la molestia de hacer un altar familiar. No se han tomado la molestia, o no nos hemos tomado la molestia de hacer un altar familiar. Y créelo que se van a presentar cosas para que no lo hagas. O muchas veces no les hemos declarado la palabra a nuestros hijos. Cada vez que Pablito tiene un reto, yo llego y le digo, Pablito, ¿te acuerdas de Filipenses 4:13? Y me dice, sí. Él no puede pronunciar muy bien la R, entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él declara la palabra, automáticamente en su interior, él dice, si Dios está conmigo, yo lo puedo hacer. Y así sea que no cumpla el reto, el simple hecho de que se atreva a intentarlo, ya es otra cosa. Cuando yo leí esto dije, tengo que colocar palabra en mi casa, en las paredes. Yo ayer les decía a los de la universidad, miren, cuando uno coloca en las paredes de su casa palabra, cada vez que usted entra, usted va a empezar a automáticamente interiorizar la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? Genera fe en su vida, genera confianza en Dios. El día que usted llegó, que tuvo un mal día de trabajo y usted llega a su casa y ve un versículo poderoso, usted dice, no importa Dios, hoy no fue el mejor día, pero tú estás conmigo. Pero tú estás conmigo. Pero sé que ahí estás tú. Empecemos a meter palabra en nuestra casa. Las personas que llegan también al ver la palabra van a recibir sanidad, restauración. Se va a interiorizar en tu corazón. Vamos a ir a Salmos. Salmo capítulo 78, versículo 1. Dice, oh pueblo mío, ¿a quién le está hablando el Señor? Diga, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que te digo. Porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. ¿Cuáles son esas historias? Las que encontramos acá. Historias que hemos oído de nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Miren lo que dice el Señor. No tienes por qué ocultarle estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. Pregunta, ¿le has contado a Dios de las cosas grandes que Él ha hecho?
de las cosas grandes que Él ha hecho en antepasados, de las cosas grandes que está haciendo cada día en nosotros? ¿Se las cuentas? ¿O te quedas esperando a ver qué enseña el colegio? Y te cuestionas acerca de una educación. A las próximas generaciones les contaremos de las gloriosas obras del Señor. Las obras del Señor son gloriosas, son grandes. De su poder y de sus imponentes maravillas. O sea que todo lo del Señor es poderoso. Y dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Miren, les ordenó. O sea, no es que si quieres, es una orden que Dios nos está dando. Nosotros debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Incluso los niños que aún no han nacido. Yo te digo, ¿cuántas veces hemos orado por las generaciones que vienen en camino? Parece loco, ¿sí o no? Que tú empieces a hablarle aún. Es como si yo le hablara a mis nietos. Mis hijos hasta ahora tienen 3 y 5 años. Parece bobo, ¿sí o no? Pero uno tiene que hacerlo, porque tú estás ahí automáticamente creyendo que Dios está haciendo cosas grandes con las generaciones que vienen en camino. Y si hay de pronto aquí alguien que no tenga hijos, que ha tenido algún problema de esterilidad o algo así, yo le digo, empieza a declararle palabra a su hijo. Empieza a declararle palabra a su hijo. Dios les está diciendo a uno de los que no han nacido. Empieza a creer. Si Él dice que hay que darle palabra a uno de los niños que no hayan nacido, es porque Dios quiere darte hijos. Es el principio de Dios, es el mandato de Dios. Empieza a orar por tus hijos. Enséñales la palabra. Que mi hijo tiene 3 meses de nacido. Hágale, hermano. Hágale. Que mis nietos, desde ahora, yo después de que leí esto dije, voy a empezar a hablarle a mis nietos. A mis nietos. Ustedes saben por qué hoy en tiempo de elecciones están la gente que este sirve, que este no sirve, que una cosa. Ustedes, o por un momento imaginémonos, si las personas que están allá en el gobierno hubieran tenido unos padres que les hubieran hecho un altar familiar, que les hubieran sembrado los principios bíblicos, ¿cómo estaría hoy la nación? El problema ya está allá, pero nosotros somos los que podemos cambiar la generación. Nosotros somos los que podemos cambiar el destino de nuestra nación. Cuando le empezamos a compartir la palabra a las generaciones que vienen en camino. ¿Por qué no podemos creer que alguno de nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser el día de mañana gobernantes? ¿Por qué decimos, es que la iglesia y la política no se pueden mezclar? Pero yo creo que en la política sí puede estar una persona temerosa de Dios, que tenga principios desde su hogar, desde su niñez. ¿Por qué en el pueblo de Israel habían reyes a temprana edad? 12, 15, 8 años. ¿En qué cabeza cabe que un niño de 8 años pueda reinar en una nación? En ninguna, ¿sí o no? ¿Pero por qué reinaba? ¿Saben por qué? Porque tenía principios bíblicos desde temprana edad. Porque sus padres se esforzaron por enseñarles la palabra de Dios. Eso cambia una nación. No la cambia un partido político o una idea humana. La cambia la palabra de Dios, la cambian los principios bíblicos que nosotros empecemos a darle a nuestras generaciones.
Yo creo que pueden estar allá en el gobierno personas temerosas de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo porque entonces empiezan a destapar cosas. Yo creo que puede haber un gobernante cristiano allá en la presidencia que le tema a Dios, que le crea a Dios, que le entregue esta nación a Dios. Y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de principios bíblicos básicos que se llama un altar familiar. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Cuando tú le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, estás garantizando que tus hijos también se la van a enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus ¿qué? Mandamientos. ¿Ustedes saben por qué hay rebeldía en los hogares? ¿Saben por qué hay rebeldía hoy en día en los jóvenes? ¿O por qué de pronto muchos de nosotros fuimos rebeldes? Yo no fui tan rebelde, pero sí he visto personas que han sido muy rebeldes. ¿Saben por qué se genera la rebeldía? Porque desde pequeños no les sembraron la palabra de Dios. Miren lo que dice. Versículo 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles. ¿Saben por qué se destruyen los hogares? ¿Por qué hay infidelidad? Porque a esa persona a temprana edad no le sembraron la palabra de Dios. Yo te digo, ¿tú quieres que el día de mañana tus hijos les sean infiel a su pareja? No, nadie quiere eso. Entonces empieza a sembrar la palabra de Dios en ellos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Un pueblo duro se negó a entregar su corazón a Dios. Caían en idolatría. ¿Por qué? No había un altar. El altar estaba destruido. Confiaban más en Baal. Y de pronto tú miras, no, pero yo no tengo imágenes ni nada de eso. Y yo te digo, ¿qué tal que tu trabajo sea tu ídolo? ¿Qué tal que tu negocio sea tu ídolo? ¿Qué tal que tu mejor amigo sea tu ídolo? Tu novio, tu novia. Eso puede hacer que tu altar esté destruido. Eso puede hacer que el altar esté destruido, como en los tiempos de Elías. O posiblemente creciste y nunca viste un altar. Yo crecí en una familia en la que nunca vi un altar. Pero también sé que es responsabilidad mía hacer hoy en día un altar. Y si de pronto tú nunca lo hiciste, yo te invito a que lo empieces a restaurar. Tu familia necesita ser restaurada. Tus hijos necesitan ser restaurados. Tu esposo, tu esposa necesita ser restaurado. El altar necesita ser restaurado.